Hola a todos, continuamos con los vídeos que explican los principales contenidos del bloque temático 4 del módulo Comunicación y Sociedad 2 de segundo de FPB. En este caso, el bloque 4 tiene como título Del imperialismo a la Segunda Guerra Mundial. Y como se aprecia en el índice, hay dos grandes bloques. Por un lado estaría el de Historia Contemporánea de los puntos 1 y 5 y el bloque de Lengua y Literatura de los puntos 6 a 10. En este vídeo vamos a analizar el punto 4, que sería el fin de una época, la Primera Guerra Mundial. En él analizaremos, en primer lugar, las causas del conflicto conocido también como la Guerra Europea. Analizaremos las distintas fases de desarrollo de la Primera Guerra Mundial y por último sus consecuencias, haciendo especial hincapié en el fracaso de la Sociedad de Naciones. Sin más dilación, comenzamos. En primer lugar, vamos a analizar el fin de una época, el camino a la Primera Guerra Mundial. Como hemos visto en el vídeo anterior, esta época está caracterizada por el colonialismo y nacionalismo. Esto desembocará en una carrera de armamentos y alianzas que provocará el estallido de la guerra. Existe una rivalidad entre las potencias coloniales, especialmente entre Francia, Gran Bretaña, Alemania, y el punto en cuestión sería Marruecos, principalmente entre 1905 y 1911. Además hay que añadir el ingrediente de la exaltación nacionalista que se traducirá en la rivalidad franco-alemana desde la guerra franco-prusiana y en la rivalidad germano-británica por el control de los mares. También estaría el conflicto de los Balcanes, que demostraría en primer lugar la debilidad del Imperio Otomano y la independencia del pueblo sometido, en segundo lugar las tensiones en el Imperio Austrohúngaro, en tercer lugar el nacionalismo de los pueblos eslavos alentado por Rusia y en cuarto lugar las ambiciones rusas y austríacas sobre esos territorios balcánicos. Todo esto se traduce en un malestar y unas diferencias irreconciliables entre las potencias, que desembocará en primer lugar en la carrera de armamento. Todas estas potencias se van a reforzar militarmente y en segundo lugar en un sistema de alianza. Va a haber dos grandes sistemas de alianza. Por un lado estaría la Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y por otro lado estaría la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y así se produciría el estallido de la guerra. El casus belli sería el 28 de junio de 1914. Concretamente sería un atentado en Sarajevo. A continuación vamos a analizar las distintas fases y consecuencias de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. La primera fase se conoce como la Guerra de Movimiento. Los ejércitos alemanes atacaron Francia, entrando por Bélgica y Luxemburgo, para vencerla rápidamente y poder dirigir luego todos sus esfuerzos al frente ruso. Al principio esta táctica pareció funcionar, pero los ejércitos francés e inglés consiguieron reorganizarse y detener el avance del ejército alemán en la batalla del Marne y poner fin así al plan de Schlieffen, que pretendía una invasión rápida de Francia y Rusia. En el frente oriental los alemanes también avanzaron al principio rápidamente, pero los rusos reaccionaron y llegaron a las fronteras del Imperio Austriaco. La segunda fase sería la guerra de trincheras. Tras los primeros movimientos, los frentes se inmovilizaron. En el frente occidental se abrieron trincheras desde Suiza hasta el Mar del Norte y se inició una fase dura de guerra. Se hizo necesaria la búsqueda de nuevos aliados que aportaran más soldados a la guerra. En 1915, Italia cambió de bando, intervino a favor de los aliados y Bulgaria y el Imperio Turco ayudaron a las potencias centrales, sin que la guerra pareciera tener un bando vencedor. En 1916, los alemanes lanzaron una ofensiva para romper el frente francés en la batalla de Verdún, pero serían derrotados. La guerra entra en 1917, que es el año decisivo, y de ahí hasta 1918, que sería el final. Durante 1917 triunfó en Rusia la revolución bolchevique y los revolucionarios, preocupados por sus problemas internos, firmaron la paz con Alemania y se retiraron de la guerra. El abandono de Rusia fue compensado para
las potencias aliadas con la intervención de Estados Unidos, que después del hundimiento del transatlántico Lusitania por un submarino alemán, decidió entrar en guerra. En 1918, en el frente este, británicos, franceses e italianos derrotaron a Austria y a sus aliados. El imperio austrohúngaro y el turco pidieron el armisticio y los combates cesaron. En el oeste, los alemanes fueron derrotados. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio. En Alemania se proclamó la República. La guerra también tuvo sus distintos aspectos en la retaguardia. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto de nuevo tipo. Primero por la movilización de muchos recursos y por la implicación de la población, no solo militar, sino también civil. Los medios técnicos también cambiaron muchísimo en transporte y armamento, que ocasionaban muchos muertos, mutilados y demasiada destrucción. Los contendientes reconvirtieron sus industrias para fabricar armamento, pidieron préstamos y sustituyeron la mano de obra masculina por mujeres. Se utilizaron modernas técnicas de propaganda para movilizar a la opinión pública. Es decir, a grandes líneas, una nueva forma de hacer la guerra que contrastaba con las guerras decimonónicas. El balance de la guerra podemos citar las siguientes consecuencias. Primero, demográfica. Se calcula que hubo 10 millones de muertos y más de 20 millones quedaron inválidos. Económica. Fue el suicidio de Europa. ¿Por qué? Porque hubo bancarrota una bancarrota europea por deudas adquiridas por los vencedores o por tener que pagar reparaciones, en este caso los vencidos. Estados Unidos fue la gran beneficiada, la primera potencia económica mundial. Y aparte se produce el ascenso de Japón y América Latina. Otra parte sería el debilitamiento político de Europa. El ascenso de Japón y Estados Unidos, que ocupan un papel principal en la política internacional, y el nacimiento del primer Estado comunista, que sería la URSS. Se crea el ambiente para el ascenso de los fascismos y nace la Sociedad de Naciones, es decir, un caldo de cultivo que no quedará resuelto hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Por último, hay que analizar las consecuencias ideológicas. El hundimiento moral de Europa, el fin del mito de que el continente viejo, el continente europeo, con su hombre blanco era superior, y el nuevo papel de la mujer, que viendo su papel trascendental en la guerra, va a reclamar su reconocimiento en cuanto al tema de derechos. Ahí está el Tratado de Versalles, que fue el tratado de paz que firmó las potencias vencedoras con Alemania. En él se establecen las siguientes cláusulas. Asumir la responsabilidad de la guerra, la devolución de Alsacia y Lorena a Francia, el pago de compensaciones, la ocupación militar de Francia del Sarre como garantía de pago, Prusia Oriental quedaba aislada del resto de Alemania por el pasillo de Danzig, entrega de Pomerania y Prusia Occidental a Polonia, la pérdida del imperio colonial, la desmilitarización de Renania y la reducción del ejército. Y a la vez se dibuja un nuevo mapa. Ahí veis los distintos tratados de paz. El problema es que todos estos conflictos desembocarán en la Segunda Guerra Mundial. Ahí veis, Alemania se firmó el Tratado de Versalles, Austria el Tratado de Saint-Germain, Hungría el Tratado de Trianon, Bulgaria el Tratado de Neville, que supuso la pérdida de salida de Bulgaria al mar Egeo, y el Imperio Otomano, el Tratado de Sèvres, que supone el nacimiento de la República de Turquía y la desaparición del Imperio Otomano. Nace otra gran potencia, que sería Polonia, y la Gran Rumanía para aislar a la Rusia revolucionaria. Como hemos dicho, todo esto desembocará en conflictos irreconciliables que terminarán en la Segunda Guerra Mundial. Por último, conviene dar unas pinceladas acerca de la Sociedad de Naciones. A propuesta del presidente Wilson, se creó una nueva organización, la Sociedad de Naciones, SDN son sus siglas, que debía garantizar la paz, fomentar la cooperación internacional, etc. En suma, evitar un conflicto de las dimensiones que había tenido la Primera Guerra Mundial. La sede de este organismo se instaló en Ginebra y quedaron establecidos dos organismos. Por un lado estaría la Asamblea y por otro lado un Consejo.
Pero el panorama de destrucción, miseria, deudas, etcétera, dificultó la labor de la nueva institución. El hecho de que Estados Unidos, cuyo presidente Woodrow Wilson fue el máximo impulsor, no se integrara en la Sociedad de Naciones, ni tampoco muchos países descontentos con los resultados de la paz, convirtió la Sociedad de Naciones en una organización de vencedores y, por tanto, sus consecuencias fueron mínimas. Sí que hay que destacarla porque fue el antecedente de lo que sería la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y hasta aquí las principales características y apuntes de este bloque temático.